¿Alguna vez has oído hablar de traiciones que lo cambian todo? Imagínate ser el líder más temido del mundo y de repente descubrir que aquellos en quienes confiabas estaban a tu alrededor, planeando tu caída. Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, vivió exactamente eso. Una historia de poder, lealtad rota y un desenlace que nadie esperaba. Hoy descubrirás los secretos que sacudieron el imperio del mayor narcotraficante de todos los tiempos y lo que esto revela sobre el verdadero rostro de la traición. A sorpresa, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue uno de los capos más poderosos del mundo del crimen. Comandaba el cartel de Juárez, en México, y era famoso por controlar el llamado oro blanco, la cocaína. Incluso venció a la competencia del cartel de Cali, tomando el control total del mercado. Pero su vida cambió radicalmente el 3 de julio de 1997. Para escapar de las autoridades mexicanas y estadounidenses, Amado decidió tomar medidas extremas. Se internó él mismo en el Hospital Santa Mónica, en una zona exclusiva de la Ciudad de México, usando el nombre falso de Antonio Flores Montes. ¿El plan? Hágase una liposucción y una cirugía para cambiar su rostro. Fue su intento de esconderse. El cirujano colombiano Ricardo Reyes estuvo a cargo del procedimiento. Sin embargo, algo salió mal durante la operación. Según el reporte oficial, Amado Carrillo falleció debido a complicaciones provocadas por los anestésicos en su cuerpo. Esto sucedió en la habitación 407, a las 6 de la mañana, el 4 de julio de 1997. Tenía apenas 40 años y era uno de los narcotraficantes más influyentes del mundo. Su muerte conmocionó a muchos y dio lugar a varias teorías y misterios. Algunas personas creen que en realidad no murió y que todo fue un engaño para desaparecer. A día de hoy, su historia está llena de secretos que dejan muchas preguntas en el aire. Si te gustan los misterios y las historias de crímenes históricos, estad atentos, porque esta historia apenas comienza. En ese momento, Amado Carrillo Fuentes era prácticamente un fantasma. Pocas personas sabían algo concreto sobre él. Ni siquiera las autoridades tenían información clara. Imagínense, solo tenían una foto antigua y ni siquiera sabían su edad ni su apariencia. Aún así, ya destacaba en el mundo de la trata, pero todo lo hacía de forma discreta, casi invisible. Mientras figuras como Pablo Escobar se exponían, Amado trabajaba en la sombra, evitando cualquier tipo de atención. Inició su carrera cuidando las plantaciones de marihuana de su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto. Fue allí donde tuvo su primer contacto con los grandes nombres del cartel de Medellín. La lealtad, disciplina y obediencia que demostró impresionaron tanto a su tío como a sus socios. Al ver el potencial de su sobrino, Don Neto lo envió a Chihuahua, más específicamente a Ojinaga, donde conoció los secretos del negocio de la mano de Pablo Acosta Villarreal, el famoso Zorro de Ojinaga. Amado no era solo un aprendiz, pronto se convirtió en la mano derecha del Villarreal. Durante más de una década trabajaron juntos, pero esta asociación tuvo un final trágico. En abril de 1987, Amado ordenó la muerte de Villarreal, poniendo fin a la alianza. Esta traición contó con la colaboración de Guillermo González Calderoni, un alto director de la PGR que luego fue acusado de proteger a narcotraficantes a cambio de dinero. Con información detallada y un pago millonario, Calderoni ayudó a eliminar a Villarreal, allanando el camino para que Amado Carrillo se consolidara como una de las figuras más influyentes del narcotráfico. Una historia llena de giros y secretos que hasta el día de hoy intrigan a cualquiera interesado en crímenes y misterios del pasado. Para que Amado Carrillo pudiera tomar el control del grupo narcotraficante de Ojinaga, que luego se convertiría en el poderoso cartel de Juárez, siguió un camino aparentemente pacífico. Sin embargo, en los años 80, tomó una decisión que cambiaría su historia. Dejó Ojinaga y se dirigió a Ciudad Juárez. Allí, Amado pasó de ser un narcotraficante más a convertirse en el famoso Señor de los Cielos. Este apodo proviene de su inmensa flota de aviones Boeing, capaces de transportar hasta 6 toneladas de droga a la vez. Las ganancias fueron absurdas. Para que os hagáis una idea, en una semana logró generar alrededor de $200 millones. La cocaína y la heroína fueron los cimientos de su imperio. En 1994,
El gobierno de Estados Unidos estimó que el cartel de Juárez movía alrededor del 6% de toda la cocaína colombiana que llegaba al país a través de México. A finales de los 80, Amado hizo alianzas con otros grandes nombres del narcotráfico, como Pablo Escobar y el Chapo Guzmán. En 1988, la mano derecha de Escobar, John Jairo Velázquez, alias Popeye, se reunió con Amado para cerrar tratos. El plan era transportar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia al cartel de Juárez, que luego los llevaría a Estados Unidos, ingresando por San Diego, California. Juntos, crearon una alianza devastadora. Se estima que alrededor del 80% de la cocaína consumida en Estados Unidos en aquella época pasó por manos de este trío. Era como un tridente del crimen. Escobar y el Chapo se encargaban de la producción y la logística, mientras Amado controlaba la distribución y la entrada a los mercados globales. El cartel de Juárez creó una red gigantesca en la que participaron autoridades municipales, estatales e incluso federales, así como agencias antidrogas. Esta protección les permitió lavar dinero de manera eficiente y acumular fortunas inimaginables. Por fuera parecían una gran familia criminal, unida e intocable. Pero, como en toda familia, empezaron a aparecer los problemas. El ego y el poder terminaron generando conflictos, especialmente entre Escobar y Amado. Muchos dicen que las tensiones surgieron cuando Escobar comenzó a ser monitoreado más de cerca por las autoridades, lo que limitó sus operaciones y dificultó la expansión de su negocio. Mientras tanto, Amado continuó al mando de su flota de aviones, consolidando aún más su posición como el Señor de los Cielos. Amado Carrillo siempre supo actuar con discreción y rapidez. No era alguien que hiciera alarde de sus lujos, pero su capacidad para escapar y mantenerse un paso por delante hacía difícil que cualquiera pudiera seguirle el ritmo. Aún así, su crueldad era innegable. Incluso exigió que los traficantes colombianos le paguen no solo con cocaína, sino también con acceso a mercados estratégicos de Estados Unidos, como Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. Este tipo de dominio molestó incluso a Pablo Escobar, quien, a pesar de toda su influencia, comenzó a sentirse inferior ante el crecimiento y los logros de Amado. Una de las grandes ventajas de Carrillo fue su capacidad para sobornar a autoridades y funcionarios, tanto dentro como fuera de México. Esto le dio total libertad para mover su cocaína sin mucha preocupación. Pero todo cambió en 1993, cuando las autoridades colombianas finalmente arrestaron a Pablo Escobar. Después de años de fuga, Escobar fue interceptado y asesinado. Al menos esa es la versión oficial, aunque muchas teorías apuntan a un resultado diferente. Con la muerte de Escobar, el juego cambió para Amado Carrillo. Él y el Chapo Guzmán tomaron la iniciativa, pero con la policía cada vez más tras sus huellas y la falta de aliados poderosos, necesitaban buscar nuevos contactos para mantener su imperio en funcionamiento. Aún así, el cartel de Juárez siguió siendo el principal proveedor de cocaína, lo que garantizó a Carrillo una posición destacada. Curiosamente, Amado era admirado por muchos en México. Ayudó a familias, invirtió en escuelas y brindó apoyo económico a comunidades necesitadas, lo que le valió el apodo de héroe del pueblo. Esta faceta es similar a lo que muchos dicen de Pablo Escobar, quien también obtuvo apoyo popular por sus acciones sociales. Sin embargo, el poder de Amado también atrajo enemigos. En 1993 sufrió un atentado que casi acaba con su vida. Esto demostró que incluso para alguien tan estratégico e influyente, el peligro nunca estuvo lejos. La historia de Carrillo es un ejemplo de cómo el mundo del crimen está lleno de giros y secretos. Cuando todo salió a la luz, la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas generó enormes repercusiones en la prensa. Parecía que la justicia intentaba, a cualquier precio, mostrar eficiencia. El general Gutiérrez fue condenado a 40 años de prisión, acusado de facilitar el transporte de cocaína y armas de uso exclusivo militar, poniendo en riesgo la salud pública. En 1997 fue enviado a la prisión de máxima seguridad de La Palma, hoy conocida como Antiplano. Su historia terminó en 2013, cuando falleció un día después de recibir la noticia de que cumpliría el resto de su condena en su casa. Con el escándalo, la presión de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano aumentó drásticamente.
Exigieron la captura de Amado Carrillo lo más rápido posible. El asedio empezó a cerrarse y el negocio del Señor de los Cielos empezó a decaer. Estaba perdido. Ahora le tocaba a él ser el objetivo principal. La DEA ofreció una recompensa de $5 millones por su captura. Para escapar, Amado decidió huir a Chile, utilizando el nombre falso de Jorge Torres. Siempre fue discreto. Nunca se expuso ni hizo alarde de su posición. Esta estrategia, que antes funcionó tan bien, ahora funcionó a su favor. Usó un pasaporte con su foto real, pero nadie pudo conectar ese rostro con el narcotraficante más buscado del mundo. Carrillo se movió con inteligencia, pasando por Argentina y luego Uruguay, mientras seguía manejando su red de tráfico de drogas sintéticas con destino a Europa. Pero sabía que esta fuga no duraría para siempre. Aunque las autoridades aún tenían poca información sobre su apariencia, estaban cada vez más cerca de capturarlo. Presionado y sin alternativas, Amado tomó la drástica decisión de cambiar de rostro para intentar escapar nuevamente. Sin embargo, incluso esta estrategia estuvo a punto de fracasar. La persecución apenas comenzaba, y el Señor de los Cielos ya no era intocable. El 3 de julio de 1997, sucedió algo que dejó a mucha gente intrigada. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue internado en el Hospital Santa Mónica para someterse a varias cirugías. Entre procedimientos, se sometería a una liposucción y reconstrucción facial. La idea era simple: cambiar completamente tu apariencia para escapar de las autoridades. Las operaciones fueron realizadas por Ricardo Reyes, un reconocido médico colombiano, pero el resultado fue inesperado. Durante la cirugía algo salió muy mal, y Amado Carrillo no sobrevivió. Según el informe de la autopsia, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por el exceso de anestesia. Los exámenes mostraron la presencia de agentes anestésicos en su cuerpo, pero la historia no termina ahí. Familiares cercanos cuestionaron esta versión. Según ellos, la operación había sido un éxito, y Carrillo estaba vivo después del procedimiento. Por otro lado, médicos privados afirmaron que había recibido una sustancia llamada Dormicum, contraindicada en el postoperatorio, lo que terminó provocando su muerte. Oficialmente, Amado Carrillo falleció el 4 de julio de 1997, solo en la habitación 407 del hospital. Su cuerpo fue identificado genéticamente como suyo y luego trasladado a la funeraria García López. Sin embargo, algo no parecía encajar. La DEA lo declaró muerto sin siquiera ver el cuerpo. Y las cosas se pusieron aún más extrañas cuando, una semana después, el cadáver fue expuesto públicamente con un detalle que llamó la atención: un bigote negro que misteriosamente había crecido. Esta aparente contradicción alimentó las teorías de que el cuerpo expuesto podría no ser el de Amado Carrillo. ¿Cómo es posible que un cadáver muestre cambios tan inusuales? Lo que debería haber sido el final de una historia solo abrió el camino a nuevos misterios y dudas que permanecen hasta el día de hoy. Las circunstancias que rodearon la supuesta muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, nunca han dejado de generar dudas. Un detalle curioso nos llamó la atención: un cuerpo que ha sido sometido a una cirugía plástica facial no debe mostrar signos de que le esté creciendo barba. Este punto alimentó las teorías de que, de hecho, estaba vivo, utilizando su muerte como parte de un plan de escape cuidadosamente planeado para disfrutar de su millonario retiro lejos del centro de atención. El misterio aumentó cuando, poco antes de la declaración oficial de su muerte, desapareció un comandante policial llamado José Luis Rodríguez, apodado El Niño, que desató la especulación: el parecido físico entre él y Carrillo. Podría ser una coincidencia, pero muchos creían que había algo más detrás. Comenzaron a circular rumores de que Carrillo había fingido su muerte para huir a otro país, o incluso haber ingresado al programa de protección de testigos en Estados Unidos. Pero lo que realmente llamó la atención fue lo ocurrido meses después de su supuesta muerte. 3 médicos que participaron en la cirugía, Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, fueron encontrados brutalmente asesinados. Sus cuerpos estaban dentro de bidones llenos de cemento, abandonados en una carretera que conecta la Ciudad de México con Acapulco. El olor era fuerte y manchas de sangre marcaban el exterior de los tambores. La Policía Federal de Caminos abrió uno de ellos
y encontró restos humanos mezclados con el cemento. Estas muertes plantearon nuevas preguntas. ¿Por qué mataron a los médicos? Han surgido varias teorías. Uno de ellos dijo que el propio cartel de Juárez se había vengado de los médicos por supuestamente causar la muerte de Carrillo. Otro sugirió que fueron silenciados para no revelar quién había planeado la muerte del Señor de los Cielos. Y una tercera hipótesis, aún más intrigante, afirmaba que conocían la fuga de Carrillo y, por ser testigos de lo que realmente sucedió en el quirófano, fueron condenados a muerte. La mafia de la droga demostró que no conoce límites, mientras las autoridades se quedaron con más preguntas que respuestas. Incluso con el cuerpo de Carrillo en posesión de la policía, el misterio de su muerte siguió desafiando la lógica. Sus socios y subordinados continuaron operando, alimentando aún más las especulaciones sobre lo que realmente sucedió en ese hospital. Según las personas llamadas a reconocer el cuerpo, dos rasgos llamativos identificarían a Amado Carrillo Fuentes: un lunar oscuro y peludo en la espalda y una cicatriz visible en una de sus nalgas. Pero el cadáver que allí se encontraba no tenía ninguno de estos signos. Jaime Olvera, quien era cercano al narco, también aseguró que el cuerpo no era el de Amado. Curiosamente, Jaime fue ejecutado en 1998, mientras se encontraba bajo la protección de la Fiscalía General. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Además, Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Judicial Federal conocido por sus vínculos con el narcotráfico, afirmó que Amado seguía vivo y escondido en Estados Unidos. Sin embargo, en 2003, Calderoni también fue asesinado, en Texas. Parece que cualquiera que se atrevía a hablar de Amado acababa silenciado. Y entonces queda la pregunta: ¿por qué querían silenciar a esta gente? Es algo que todavía hoy intriga. Las dudas sobre la muerte de Carrillo solo crecieron con el tiempo. En 1999, el periodista José Alfredo Andrade publicó un libro en el que cuestionaba si realmente el Señor de los Cielos había muerto. Lo más extraño, Andrade desapareció ese mismo año y hasta el día de hoy se presume muerto. Parece que todo alrededor de Carrillo está rodeado de misterio y peligro. Durante sus 17 años como narcotraficante, Amado acumuló una fortuna estimada en $25 millones, repartidos entre propiedades y negocios. Su madre conservaba una de las joyas de su imperio, un terreno de 24.000 metros cuadrados en Guamuchilito, adquirido por Carrillo para ofrecer a la familia una vida mejor. Entre sus bienes se encontraba también la famosa Casa da Cratera, una mansión de 500 metros valorada en casi $3 millones, además de fincas, apartamentos, aviones, joyas y coches de lujo. El legado de Amado fue tan notable que, en 2013, debutó la serie O Señor dos Zeus, basada en su vida. Con 7 temporadas y 611 episodios, la telenovela relata sus aventuras y crímenes, aunque con el nombre cambiado a Aurelio Casillas. Incluso después de su muerte, su familia siguió sufriendo las consecuencias de su pasado. Su hermano Rodolfo, conocido como el Niño de Oro, fue asesinado en 1997. José Cruz, el menor, desapareció poco después de la muerte de Amado. Y Vicente Carrillo, el virrey, tomó el mando del cartel de Juárez hasta que fue detenido en 2014. Las tragedias no terminaron ahí. En uno de los más recientes, César Carrillo Leiva, hijo de Amado, fue ejecutado, reavivando un viejo odio entre los carteles de Juárez y Sinaloa. Esto deja claro que, en el mundo de la trata, las heridas nunca sanan y que vivir en las sombras siempre pasa factura. Entonces, ¿qué opinas de esta historia? Si te ha gustado, no olvides ver otros videos interesantes aquí en el canal, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Soy Gabriel Navarrete y estos fueron Grandes Misterios. Hasta el próximo video. Entonces, ahora que has visto todo esto, ¿alguna vez te has parado a pensar? La historia de Amado Carrillo nos muestra que incluso aquellos en la cima, rodeados de poder, pueden ser derribados por la traición. ¿Pero todo sucedió exactamente así? ¿O sucedió? ¿Más secretos detrás de esto? Estén atentos, porque el misterio no termina aquí. ¿Quién sabe qué más podría surgir sobre la historia que conmocionó al mundo? No olvides suscribirte y activar la campanita para no hacerlo. No te pierdas nada la próxima vez.